Mientras en Berlín, en Madrid, en Londres, la gente en las calles, disfrutando de los primeros calores de el verano, a no muchos kilómetros de allí, esto, la ofensiva ucraniana, por el momento sin éxitos, por caracterizarla de una manera muy, muy prudente. Tanques Bradley, tanques Leopard, tanques AMX. ¿Cuál tu lectura hasta ahora, Antonio, de esto? Bueno, De sí. la ofensiva hasta el momento. Yo he oído decir que estas fotos son falsas, que son de otra época, que son de otro lugar. Vamos a ver. Primero, suponiendo que sean de otro lugar, me extraña porque el paisaje es muy parecido al que se está viendo últimamente en todas las televisiones del escenario ucraniano. Que sea de otra época, igual, lo mismo. Es bastante extraño. El hecho cierto es que sí que parecen Leopards y sí que parecen tanques no ucranianos, o sea, que no han sido En el New York fabricados, Times, en el Washington Post, lo dan por ya bueno. presentan, sí, 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 ya lo están Es que es presentando como. imposible negarlo. Es decir, una cosa es la intoxicación, ¿no? Del principio, de intentar negarlo, y luego ya cuando es súper evidente, decir, es que vamos a perder todo el crédito, perdón, y vamos a caer en el absoluto descrédito, pues venga, vamos a intentar recomponerlo. Bueno, las primeras informaciones apuntaban en una dirección, pero no se confirma y tal. Bien, aún así, yo he abierto varios diarios digitales ahora y hablan del éxito de la contraofensiva ucraniana, ¿vale? En fin, esto cada cual lo pinta como quiere. A mí me gustaría incidir en una cuestión. Ojo con esto, ¿no? Porque se están utilizando efectivamente esos tanques para entrar en territorio que ha sido conquistado por los rusos. Cuidado porque eso Rusia lo considera territorio ruso. Aquí es uno de los problemas de la guerra a partir de octubre del año pasado, y es cuando Vladimir Putin incorpora esas 4 regiones sin citar límites territoriales, sin decir explícitamente esta región llega hasta aquí, etcétera, etcétera, incorpora esas 4 regiones a la Federación de Rusia. Y a partir de ahí las implicaciones son tremendas, ¿no? Porque la cuestión es que son tanques que están entrando en territorio de Rusia. No, bueno, pero España no acepta que eso sea territorio de Rusia, ¿de acuerdo? Eso está muy bien, pero es territorio que de facto está controlado por Rusia y que Rusia considera que eso es su territorio. Y nosotros, o la Unión Europea, podemos decir lo que queramos y muy bien estará el mantenerlo, porque es, digamos, pues bueno, pues muy fiel a nuestra línea de respeto al derecho internacional, todo lo que quieras. Pero tenemos que ponernos también en la mentalidad o en los zapatos de Rusia, de los rusos, no solo de Vladimir Putin, sino de los rusos, de que si ven que están atacando su territorio, enseguida miran a su presidente y dicen, oye, es que tienes que hacer algo, tienes que intervenir. Y esto, cuidado con esto, porque ya no es una cuestión eh, de que están en el campo de batalla pegando y tal, sino que están atacando poblaciones civiles, a civiles ahí. Y cuando dicen, no, están tomando esas poblaciones, aquí se nos ha vendido la idea de que esas poblaciones viven sometidas por los rusos ahí, ¿no? Y les están oprimiendo y les están... Y a mí me suena que no. A mí me suena que esos señores que están viviendo ahí en territorio, vamos a llamarlo así, territorio prorruso, es que son prorrusos. Los que eran pro-ucranianos, ya no queda ni uno ahí. Esos hace un año ya se fueron de esas ciudades por puro instinto de supervivencia. ¿Quién va a quedar ahí que sea apoyando a Zelensky? No puede quedar ninguno, ¿no? Entonces, los civiles que hay ahora ahí son prorrusos. Ya no digo que sean de origen ruso, no, son prorrusos, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que la contraofensiva, ya digo,
Esto pues serán informaciones que nos vengan llegando poco a poco y las iremos modificando, ¿verdad? El análisis, pero a mí lo que me suena es, lo dije desde el principio, es decir, esto no lo puede perder Rusia, es decir, no porque los ucranianos sean superhombres, ¿no? Sino porque tienen un apoyo muy fuerte por parte de la OTAN, pero o bien la OTAN entra de lleno, es decir, enviando hombres sobre el terreno de manera, vamos, como vimos en Irak o como vimos en Afganistán, o Rusia efectivamente no le quedará otra más que lanzar Rusia una contraofensiva, ahora sí, bastante fuerte, pero insisto, no para conquistar territorio, porque ese yo creo, y lo vengo afirmando desde hace un año, creo que ese no es el interés de Vladimir Putin. El interés de Vladimir Putin no es conquistar Ucrania, no es conquistar Kiev, ¿no? Sino que es convencer, de alguna presionar, si se quiere usar ese verbo, presionar al gobierno de Zelensky para que se rinda y volver a la situación previa, no a la previa a 2014, cuidado, sino a la previa del 2008, que es donde yo creo que está el origen de todo esto. Porque 2004, perdón, la Revolución Naranja, es de donde viene todo esto. Es decir, desde hace ya bastantes décadas se viene afirmando, Samuel Huntington, por ejemplo, en el Choque de Civilizaciones, viene afirmando esto, ¿no? Que Ucrania es un país dividido en dos, ¿no? Una parte prorrusa, proortodoxa, y otra parte occidental, el oeste del país, que es pro-occidental, católico, no sé cuánto. Es decir, que este es un análisis que ya tiene sus años, ¿no? Y en fin, la situación del año 2004 lo que hace es dar un vuelco. Hasta ese año el país estaba mandado por un presidente que era prorruso. Todo bien. Ahora, cuando hay una revolución de colores, que todo el mundo sabe, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero cuando decimos revolución de colores, decimos que la gente sale a la calle a protestar pacíficamente contra unas elecciones porque hay una acusación de fraude electoral. Cuidado, hasta ahí la lectura, digamos, naif o inocente, pero si ahora empezamos a hacernos preguntas de, bueno, pero esa gente sale a la calle a protestar y nadie les va a pagar por eso. O sea, es que a lo mejor yo soy un poco pesetero, ¿no? Pero yo creo que la gente no salía a protestar porque estaba en juego su dignidad o su libertad o no sé qué, sino porque había gente que le pagaba para eso, ¿no? Entonces, en el año 2004 está esa revolución naranja que hace que cambie el gobierno, ¿no? Y entonces de un gobierno prorruso pasa a un gobierno pro-occidental. A partir de ese momento, y yo tengo aquí un libro que es el de Stephen Lee Meyers, El último zar, describe muy bien cómo fue esta campaña electoral del año 2004, ¿no? Cómo Vladimir Putin se implica personalmente, visita Ucrania varias veces y efectivamente porque quiere intentar que no se dé ese vuelco en las elecciones y quiere que siga habiendo un presidente prorruso. Mientras haya un presidente prorruso en Kiev, todo va a ir bien. Todo va a ir bien porque eso significa que los negocios van bien entre una parte y otra de la frontera, que la lengua rusa va a ser respetada, que la religión ortodoxa rusa va a ser respetada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí lo puede aceptar Vladimir Putin o sí lo puede aceptar Rusia. Y un detalle muy importante que insisto, mucha gente dice, no, pero eso es mentira y tal, ¿no? La cuestión, o no tiene tanta importancia, o lo que tiene más importancia es otra cosa, la cuestión de que Ucrania no entre en la OTAN, no entre en la OTAN. Que Ucrania puede entrar en la Unión Europea a medias, pero desde luego lo que no puede hacer es, no puede entrar en la OTAN, ¿no? Y ese es el punto, el que Vladimir Putin se siente amenazado por la entrada de Ucrania en la OTAN. A lo mejor nosotros, desde España, no lo podemos entender, como tampoco lo podrían haber entendido en los años 90 en Rusia, porque en Rusia, en los años 90, la OTAN no tenía mala prensa, o generalmente no tenía mala prensa. ¿Por qué? Pues porque la OTAN ya se había desactivado, ya no servía para nada, ya servía solo pues para entrenar a los chicos, a entrenar a los soldados, quiero decir, compartir información, compartir
nuevas tecnologías, compartir nuevas formas de entrenamiento, etcétera, etcétera, que no servía para amenazar a Rusia, por lo tanto, no se le veía con malos ojos, ¿no? Sin embargo, a partir del año 2000, 2001 sobre todo, y ya a partir del año 2003, por supuestísimo, la OTAN ya no tiene buena prensa en Rusia. Y a partir del año 2004 ya muchísimo menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza, digamos, todo un proceso por el cual Rusia ya no ve con buenos ojos el tema de la proximidad de la OTAN y intentan ponerle freno, pero es que en el año 2004 la OTAN se expande hacia el este, digamos que exponencialmente, y claro, eso ya es la gota que colma el vaso para Vladimir Putin, ¿no? Desde su punto de vista, eso es inaceptable y la cuestión es esta, es que no, a partir de ese momento ya no se puede aceptar y por supuesto, volviendo a lo que decíamos antes, material de la OTAN en territorio de Rusia para atacar a rusos, para matar rusos, son palabras mayores. Ya no es, no, por eso los belgas, hace una semana o así, cuando hubo lo de Belgorod, ¿no? La incursión en Belgorod, dijeron, ¡hala! ¿Cómo es posible que hayan utilizado nuestras armas para entrar allí y tal? Claro, ¿qué esperabas? Estás en una guerra, si tú suministras armas solo a una de las partes, tú eres un beligerante. España en la Primera Guerra Mundial fue neutral. ¿Qué significó esto? ¿Que no vendió armas a nadie? No, que vendió armas a los dos lados. Fue muy inteligente, ¿no? Y vendió armas a los dos lados. Y así reconocido por todos y tal, ¿no? Entonces, ¿tú eres beligerante? No, no, hombre. ¿Tú qué quieres? Armas. Yo te doy armas. Mantas, uniformes, leche, lo que sea. Yo te lo vendo. Tú no te preocupes. Pero a las dos partes. Porque en cuanto te haces exclusivo proveedor de una parte, es que eres parte del conflicto. Y a mí me da mucha pena por lo que decíamos antes. A ti, Ezequiel, yo no sé si te han preguntado si quieres entrar en guerra contra Rusia o no. A mí, desde luego, no. No, esto lo hacemos por tu bien. Vale, bien, de acuerdo, gracias. Pero es que además ni siquiera se puede decir en público que no estás de acuerdo con eso. Ah, que entonces tú eres pro Putin y tú quieres que Putin te invada y te conquiste. Hombre, no, pero ¿y qué tal si en vez de trabajar para la guerra trabajamos para la paz? No, porque entonces eres un débil y entonces Putin lo sabe y entonces en vez de acceder a la paz, lo que va a hacer es ir a conquistarte hasta Lisboa. Vale, pues ya está, pues no sé. Entonces ya Un no sé qué delirio. decir más. Un delirio, sí. El fusil referido recién respecto a las armas utilizadas por estos grupos, los fusiles SCAR de fabricación belga, de fabricaciones nacionales belgas, bueno, muy utilizado en todo el mundo y estas milicias, en muchos de estos casos, además de armas M4, presentaban estos fusiles SCAR hechos perdón, en En Bélgica. Bélgica. El mapa, Antonio, de los colegas de Descifrando la Guerra, ellos bastante neutrales, pero también otros mapas, por ejemplo, aquí del Instituto para el Estudio de la Guerra, otro mapa del Life Map, bueno, no recuerdo ahora el nombre exacto, otro mapa pro-ucraniano, presentan lo mismo, básicamente lo mismo. Estos los avances hasta el momento, estas zonas en verde, verdaderamente escasas, con la excepción de algunos pequeños poblados, todas zonas como todas zonas abiertas de campo, sin relevancia estratégica, aquí los flancos de Bakhmut, y de acuerdo a lo leído y a lo escuchado hasta ahora, todavía, esta infografía la presentábamos el otro día en la charla con Guillermo Laferriere. Todavía, esta es una infografía muy interesante sobre las distintas formas de, bueno, las trincheras, los vados, las defensas rusas en territorio. Por el momento, los ataques todavía aparecen en la denominada Security Zone, la llaman, la zona de seguridad. Estas zonas
iniciales en las cuales ni siquiera comienza la primera línea de defensa. La primera línea de defensa comienza más o menos por aquí y va recorriendo todo el territorio. Antes de eso aparecen fortificaciones defensivas en esta security zone dispersas como manchones con el objetivo de generar un primer contacto con el enemigo, responder, a noticiar a la primera línea defensiva, participarlos y, en el caso de avances con fuerza, retroceder en permanente ataque a un enemigo ya detectado, con lo cual puede que ese enemigo realice un pequeño avance, retrocede en esta zona de seguridad, mientras la primera línea de defensa realiza ataques hasta que alcanzan ese lugar y una vez ahí, ya diezmados por los ataques hasta ese avance y ya determinada su ubicación, en muchos casos debieron retroceder. Los pocos avances, las pocas decenas o cientos de metros avanzados debieron retrocederlas por el fuego permanente. Así que todavía ni siquiera colisionan con la primera línea defensiva de 4. Después deberían, por aquí aparecen muy claramente todas las líneas. En el medio aparecen ciudades fortificadas como esta Tokmak. Hasta aquí abajo, hasta el objetivo, acá los ejemplos, esto lo presentábamos el otro día, los vados antitanques, las trincheras, las fortificaciones de tanques, primera, segunda, tercera y cuarta línea defensiva. Aquí la ciudad de Tokmak también completamente amurallada. Las ciudades connotan naturalmente una ralentización de los avances por el combate casa a casa en combate urbano. Así que no lo podemos caracterizar como un fracaso hasta ahora, pero según, bueno, las cifras siempre una cuestión de propaganda y de disputa, pero según algunos ya aparecen 160 tanques destruidos y todavía no colisionaron con la primera línea defensiva. Y esto con, además, siempre bueno recordarlo, una cantidad de muertos y de víctimas en una operación suicida sin ningún sentido, basada principalmente en la opresión de la OTAN por presentar resultados después de tanto dinero y tantas armas cedidas. Nosotros esto, Antonio, ¿cuántas veces lo presentamos acá? Vos, Fernando, Rodrigo Gallardo del Ejército de Chile, con más conocimiento militar, Guillermo Laferriere, el hecho de que esta ofensiva parecía condenada al fracaso por la falta de apoyo aéreo, por la preparación de los rusos, por la falta de sorpresa, y ahora toda esta gente muerta. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, yo la esperanza que tengo, entre comillas, es que, vamos a ver, va a ser tan inútil el lanzar la contraofensiva esta, primero porque yo creo que no tienen tantos hombres. El ejército ucraniano, a mí no me salen las cuentas. No puede ser que toda la gente que esté muriendo en el frente sean ucranianos, o rusos, quiero decir. No, yo creo que la contraofensiva ucraniana no la están haciendo solo los ucranianos, sino que ya hay hombres de otras nacionalidades metidos en esos cuadros, ¿vale? La esperanza que tengo es que sea tal el fracaso que el propio Zelensky no pueda venderle esto a Estados Unidos, que es quien está sosteniendo económicamente el país, el ejército y la guerra de Ucrania, y entonces ya pues diga, bueno, pues se acabó. Hasta aquí hemos llegado, precisamente por una cuestión muy sencilla, y es que estamos ya en año electoral en Estados Unidos. Es decir, las elecciones son no en este noviembre, sino en el siguiente. Pero ya está todo leyéndose en clave de primarias, en clave de las presidenciales tal. Entonces ya estamos prácticamente en año electoral, prácticamente. O sea que si de aquí a octubre no hay resultados contundentes por parte de Ucrania, Estados Unidos va a coger las maletas y va a decir, bueno, pues fue bonito mientras duró, pero es que no podemos seguir malgastando dinero de los contribuyentes americanos en esto, porque no lo vemos, no vemos futuro en esto. Hay que ver las dos opciones, o bien nos vamos y ya está,
y que sea lo que Dios quiera y que Putin haga de Ucrania lo que quiera, o bien nos sentamos a negociar con Putin, pues eso, una partición del país, y esta parte para ti, y esta parte para Bulgaria, esta parte para Polonia, esta parte pues para Kiev, que es el ducado de Kiev o el Rus de Kiev, es lo único que va a quedar en pie. Y por supuesto Crimea, por supuestísimo, Crimea para los rusos, de Crimea para el este, todo, vamos. Y espérate que no cojan hasta Transnistria, porque todo es posible. Entonces, caben con esas posibilidades, o bien que les abandonen a su suerte y ya está, bien que les ayuden a sentarse a negociar la paz, que esto es muy gracioso. Yo no recuerdo quién me lo recordaba, yo creo que fue Fernando Moragón, hace poco, ya no sé a quién se lo he oído, pero que los americanos tienen una tradición bastante, no voy a decir larga, pero sí bastante comprobada, de que negocien la paz de espaldas a sus aliados, ¿no? Entonces, recordaba el caso de Vietnam, por ejemplo, como Nixon salió y dijo, jamás os abandonaremos a los vietnamitas, y a renglón seguido va a París y firma el Tratado de París, por el cual, pues eso, en el fondo es un armisticio entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que luego un año después hace que la guerra se acabe porque Vietnam del Norte invade, ocupa todo Vietnam del Sur, y así es como está a día de hoy, ¿no? No es un Vietnam dividido, sino que es solo un Vietnam, ¿no? Entonces, Lo la mismo en cuestión... Afganistán, Antonio. Sí, sí, No sí, recuerdo exactamente. en qué lugar, si en Arabia Saudita, En Qatar, el tratado, la paz, el acuerdo logrado con los talibanes, no recuerdo si en Pakistán o en Arabia Saudita, recuerdo las imágenes de la conferencia, pero no participaron los europeos, y de repente sorprendidos los europeos de que debían abandonar Afganistán a toda velocidad antes de la llegada de los talibanes también, ¿no? sí. Sí, bueno, la cuestión es eso, que caben esos escenarios, o que se van y ya está, o que se van sentándoles en una mesa a negociar, o simplemente ya pues la peor opción, creo yo, pero para todos, la peor opción para todos, que es la de una guerra total y abierta, y en la que todos nos metemos y nos pegamos. Y entonces yo, que soy un tipo normal de aquí de España, tengo que coger un fusil, que jamás he cogido un fusil en mi bendita vida, y que yo creo que si veo un fusil de cerca me desmayo del miedo que me dan esas cosas, y entonces nos metemos en un ambiente que ya no es el normal. A mí me da mucha pena porque el mundo que estamos creando ahora mismo, es decir, no es el más deseable para unos hijos, ¿no? Es decir, para las futuras generaciones. Yo solo pienso en eso, ¿no? En las futuras generaciones. Y las futuras generaciones, cuidado, nos juzgarán y dirán, pero ¿qué hicisteis vosotros, no? ¿Qué hicisteis vosotros para mejorar esto o para evitar esto otro? A Biden, con total sinceridad también lo digo, no creo ya que el hombre se esté dando cuenta de qué está haciendo, qué está pasando. Yo creo que está en una situación que él no maneja lo que está sucediendo. Pero vamos, no es que lo diga yo, es que eso es evidente, ¿no? Incluso en la misma campaña electoral en la que se enfrenta contra Trump, dio muestras de ello. Entonces, bueno, pues habría que ir pensando también en quién va a recambiar, ¿no? Quién va a reemplazar a Biden, porque él dice que va a concurrir en las próximas elecciones presidenciales, pero bueno, en fin, Sí. pues habrá que verlo.